Jordan, su cámara. Diego. El otro Diego también. Muy bien, bueno. Bueno, chicos, primero extendiéndoles mi saludo. Sí, espero que hoy, lunes, inicio de semana, empecemos con los mejores ánimos. Sí, con todo lo bueno, la buena vibra para empezar una semana más. Ya. Entonces vamos a empezar con cosas nuevas. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que es la economía. Sí. Si ustedes se dieron cuenta en el chat, yo ya les compartí el link de la clase del día de hoy. Antes estábamos hablando de lo que es la... ¿Sí se ve? ¿Se está visualizando? ¿Sí o no? Hablen. Dicen, buenas tardes. Sí. ¿Crees Diego, que ¿se le está puede viendo usted en poner la pantalla? Díganme. Sí se ve. No le entiendo lo que dice. Listo. Miren, chicos, aquí están las clases del, bueno, la materia de las clases del día de hoy. Vamos a empezar con los que se llaman las sociedades económicas. Las sociedades económicas en realidad son a un punto importantísimo en la materia que estamos hablando ahora y por ende en el examen de ser bachiller, ¿sí? Verán, a mí me gusta referirme a lo que es las clases sociales y todo esto de las sociedades económicas en una sola clase. Ahora ustedes están viendo, tengan la bondad ustedes de ingresar, por favor, a la página y ustedes me van a abrir esto de la Edad Media que está en formato PowerPoint y vamos a empezar a ver, ¿ya? Miren chicos, nosotros nos quedamos en la historia ya como tal de la Edad Media, bueno, terminando la Edad Antigua y ya ingresando a lo que es la Edad Media. Empezamos la Edad Media en el año, ¿en qué año era? 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros germanos. A ver, quiero saber, quiero que me digan ¿por qué les decían bárbaros germanos? A ver, Jennifer Vargas, que todavía no prende su cámara, Diego Inca, Daniela Espinosa, tengan la bondad de aprender. Alexandra Curio. Sí está Alexandra, prendido. ya. A ver, por favor, Alexandra, le iba a preguntar. Alexandra, dígame, ¿quiénes eran los bárbaros germanos? ¿Recuerda? ¿Mm? A ver, Joana. Sí, ya muy bien, invasores. Verán, chicos, los bárbaros germanos no son nadie más que aquellos individuos que estaban siendo como, a ver, ¿cómo les digo? Que empezaron la invasión y se llamaban bárbaros o los decían bárbaros en realidad porque ellos no hablaban latín. Y para los romanos ellos decían que absolutamente todos los que no hablaban latín eran bárbaros, eran considerados bárbaros. Entonces no eran bárbaros porque mataban o asesinaban o por ninguna situación que nos imaginemos, sino simple y llanamente porque ellos no hablaban latín. Si me preguntan, a ver, si me dicen bárbaros germanos, escucho la palabra, ¿no es cierto? Germanos, ¿a qué haré referencia? ¿A qué país hago referencia? A ver, Irma, ¿a qué país hago referencia? Buenas tardes, dicen a Rusia. No, no, pero está muy cerca Rusia. De Alison, Roma. a ver, Alison.
Alison, dígame, ¿a qué haré referencia con? Exactamente. Eran aquellos bárbaros que se encontraban viviendo en el norte de Europa y en realidad ellos son ahora los países que se encuentran en Alemania, ¿sí? Esos habitantes empezaron a expandir sus territorios. Vamos a ver que ellos son totalmente naturalistas y eso les hizo que sea tan fácil empezar a... ¿Mande? Perdón, señora, aquí con mis hermanos. Le apagué el micrófono, tenga la bondad. Verán, entonces vamos a ver que esto hace que ellos, que como son naturalistas por completo, empiecen a ser creyentes de forma arraigada. Entonces, ellos impusieron de que todo el mundo tenía que ser católico después de la invasión que fue de los bárbaros germanos en el año 476 después de Cristo. Era una obligación del rey hacer que todos los súbditos sean absolutamente ya como tal católicos, ¿sí? Entonces era una obligación. Si usted no era católico, era como ya les había comentado, eran considerados como brujas o herejes. Las brujas o los herejes eran asesinados de la peor manera, siendo colgados en las plazas y quemados, ¿sí? Ahora bien, a ver, ya le abrieron todos al documento de PowerPoint que está aquí en la página. Ábranle, por favor, y ahí le van a ver a las sociedades económicas. ¿Qué es una sociedad económica? En realidad nosotros tenemos sociedades económicas desde el principio del paso del hombre, porque nos vamos a dar cuenta que a través de la fuerza de trabajo de los individuos, se puede llegar a un desarrollo sustentable de un lugar. Ya, a partir de la creación misma de la agricultura, empieza ya las sociedades primitivas. Irán anotando, verán. Se empiezan a crear ya las sociedades económicas a partir de la agricultura, porque ellos ya empiezan a vivir en un solo lugar, o sea, ya empiezan a practicar el sedentarismo, se quedan en un solo lugar y empiezan ya como tal a vivir tratando de obtener más y más tierras para su poder. Entonces aquí empieza la sociedad primitiva, ¿sí? La sociedad primitiva es una sociedad sumamente centrada en lo que es la agricultura. Y aquí ya vamos a ver que se da la creación de la propiedad privada. A ver. Cintia. Creo que ya se nos fue. Jennifer. Dígame usted, Jennifer, ¿qué será la propiedad privada? Algo que es de otra persona que no lo podemos tocar o entrar. Ya sí es parte de eso. A ver, Cintia, dígame qué es la propiedad privada. Mandeli, yo recién entré. No importa, ¿qué es la propiedad privada? Para usted. Es una propiedad particular. Ya, ¿por qué se caracteriza? Bueno, la propiedad privada se empieza a caracterizar en sí porque empieza a dar una delimitación de los terrenos o los territorios que tenía una sociedad. Digamos, verán, llevamos a Mesopotamia. ¿Se acuerdan que había un montón de guerras porque todo el mundo quería el lugar de Mesopotamia? Era un lugar súper productivo, empezaron a tener intercambios de moneda, empezaron ya había bastante minerales y en sí era una tierra muy productiva, ¿ya? Entonces todo el mundo que vivía alrededor, que no eran consideradas civilizaciones, pero sí eran tribus grandes que podían hacerle frente a una guerra a Mesopotamia. Entonces,
la Mesopotamia, ¿por qué no dejó que entraran todos esos individuos a invadir su territorio? Porque ellos ya sabían lo que era la propiedad privada. Sabían que este territorio, primero yo llegué y lo marqué como mío, porque yo estoy habitándolo aquí, y a través de la fuerza estoy ganándomelo día a día. Entonces, eso es la propiedad privada, algo que le pertenece a alguien por su esfuerzo, ¿ya? Entonces, la sociedad privada empezó con eso, con las civilizaciones antiguas, nada más. Las civilizaciones antiguas tienen como característica, o las civilizaciones primitivas, tienen como característica ser parte de las sociedades económicas primitivas, porque ellos tenían propiedad privada. Ahora, ¿quién me dice en el dibujo que estamos visualizando aquí? A ver, Génesis me va a decir. Génesis, ¿a qué se asemeja esta flecha desde lo que estamos en la parte de la sociedad primitiva hasta llegar a la sociedad socialista que dice ahí? ¿A qué se asemeja esa figura? ¿Qué pasó, Génesis? A ver, a ver, Daniela. Daniela nos va a comentar. ¿A qué se asemeja? A un laberinto. No. Alguien que me diga a qué se asemeja este gráfico, este dibujo, esta figura. Verán, en realidad no son más que líneas que asemejan a una espiral, ¿sí? Se asemejan a una espiral porque eso es la economía. Cuando se acaba una economía, queremos decir, la sociedad primitiva se terminó, inicia la sociedad esclavista con las mismas características que tenía la sociedad primitiva. ¿Cuáles eran las características? Obviamente la propiedad privada. La propiedad privada con todo aquello que significa la propiedad privada, que nadie puede ingresar a este lugar porque es de alguien más. Ahora la sociedad esclavista dice que recayó, que lo que le encegueció, acordaránse de eso y les voy a preguntar luego, ¿qué es lo que le cegó y lo que, cómo les digo, lo que descubrió en la sociedad primitiva el ser humano es el poder, ¿sí? El poder sobre algo. A ver, Teresita, dígame usted, ¿qué será el poder? ¿Qué es el poder? El poder viene a ser parte de algo propio, algo mío, o sea, es, digamos, ¿cómo le puedo decir? Se puede decir algo más grande. Lo llego yo a entender así. A ver, dígame usted, ¿quién tiene el poder en su casa? El poder, digamos, tiene el rango mi mamá, se puede decir, porque ella... Exactamente, es la jefa de hogar. La jefa de hogar va a tener el poder en el hogar, ¿no es cierto? Lo mismo pasó ahí. En un lugar había alguien, por ejemplo, dice, nosotros tenemos una tribu y en la tribu está el líder de la tribu. Claro, el líder de la tribu va a asignar esas cosas que tienen que hacer, hace una división de trabajo. Por ejemplo, digo, a ver, todas las mujeres, a ver, hay 10 mujeres, 5 de ellas se van a ir a recolectar frutos o van a trabajar en la tierra recolectando frutos o van a cultivar algo. 5 de las otras mujeres van a quedarse cocinando y van a limpiar todas las hierbas que hay aquí afuera de nuestra casa. Los 5 varones, ellos van a ir da igual 10 varones. 5 varones, qué sé yo, se fueron a buscar comida, toditos se fueron a buscar comida, a cazar algo, o vienen trayendo animales para poder domesticarlos. Y los otros 5 vamos a ir a expandir el territorio, vamos a ir a explorar la tierra y vamos a ir a expandir territorio. Eso es la división de trabajo. ¿Y quién lo podía hacer? El líder de la horda, del clan, de la tribu. Eso pasó en la sociedad primitiva.
En la sociedad primitiva ya se dieron cuenta que tenían la propiedad privada. Bueno, nadie me va a entrar a mi casa. Absolutamente nadie va a entrar a mi casa, y que el que entra a mi casa y el que quiera entrar va a tener ciertas reglas para poder ingresar. Entonces, bueno, si habían otras tribus que podían intercambiar, por ejemplo, se podía casar una persona de esta tribu con la de la otra tribu. Entonces tenían que sortear. Si iban a la tribu de allá, iban a conformar en la tribu de allá o iban a conformar mi tribu, ¿ya? Entonces, así vamos a ver que existe ya la división del trabajo y también, por lo tanto, el poder. El poder que ya para la sociedad esclavista, vamos a ver, ¿qué piensa Diego Inca, que no ha aprendido la cámara, que es la esclavitud? ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué se imagina usted cuando le dicen esclavo? Que tengo que hacer lo que me están ordenando, aunque yo no quiera. Exacto. ¿Qué más es un esclavo? Aparte de trabajar sin remuneración y que tiene que hacer todo lo que se le diga. Una característica más de la esclavitud. Que no ¿Para tiene quién? ¿Para quién tiene derechos. que... Exactamente, perfecto. Vamos con los derechos. Muy bien, Diego. Miren, chicos, una de las cosas que sucedieron en la sociedad esclavista es que primero, un esclavo que la característica que yo ya les había comentado, la característica es que él primero nunca nació esclavo. Lo que pasó es que en la sociedad, cuando ellos empezaron a pelear por otras tierras y los perdedores de esas guerras, o sea, el perdedor de guerras se convertía en esclavo. Obviamente, el perdedor de las guerras que se convirtió en esclavo no tenía derechos, no tenía paga, no le daban de comer lo suficiente y también este esclavo estaba obligado a hacer las cosas que la persona, que el rey o que el jefe de la tribu le diga que tiene que hacer. Entonces, tanto recae, chicos, el poder en una sola persona, que ahora ya no se va a llamar el jefe de la tribu, ahora se va a llamar el rey. El rey tenía sus propios esclavos, que eran los perdedores de guerra, y sus súbditos. ¿Quiénes serían los súbditos? Jordan, dígame usted, ¿quién era el súbdito del rey? La población. Claro, el campesino normal, ¿no es cierto? Aquel que no estaba privilegiado con que era el jefe o el rey o era la nobleza, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que la característica principal de la sociedad esclavista es que había un rey y el rey tenía sus esclavos y obviamente los súbditos, que eran aquellas personas que eran solamente campesinos o artesanos o solamente eran comerciantes, ¿ya? Entonces vamos a ver que ellos están a las órdenes de los señores reyes. Y por lo tanto, el rey que ya empezó, como les digo, en el año 476 después de Cristo, conoció que que existe la religión católica, es aquel que va a dar cuenta qué va a pasar con la iglesia. Entonces, él dice, no, todo el mundo tiene que ser católico, en Europa todo el mundo tiene que ser católico y si no es católico va a ser el hereje o va a ser la bruja y le vamos a asesinar, ¿ya? Entonces, sucede que ya estaban cansadas aquellas personas que eran esclavos y el rey mismo no tenía, se convirtieron en dictadores y en personas que no hacían, que solo pensaban en sus propios intereses y no en las de su pueblo, y empezaron a hacer que haya hambrunas desastrosas en ese tiempo y habían enfermedades como la gripe que mató a tantas personas en ese tiempo. Entonces vamos a ver que la sociedad mismo estaba enojada con el rey, no querían saber de los reyes, no querían saber nada. Ya, obviamente ya habían esos individuos que eran que se empezaron a adherir a la Roma. ¿Se acuerdan que eran fenicios antes o eran de Egipto antes o eran de Mesopotamia y todos ellos fueron conquistados por Roma?
Entonces ellos estaban enojados con Roma, no, no, peor con el rey. Y todo el mundo se quería ir. Y eso empezó a causar lo que se llama el éxodo rural. A ver, Diego Fierro, dígame usted qué es el éxodo rural. Me parece que es algo más o menos que tiene que ver con la emigración. Ya, con la migración. Emigración todavía no vamos a hablar, eso vamos a hablar luego. Migración. La migración, perfecto, verán. Pero es una migración que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Esto está sucediendo en Ecuador, ¿sí? Miren, chicos, es la migración del campo hacia las ciudades grandes, ¿sí? Todos aquellos campesinos empiezan a migrar a lo que es las ciudades de estado. Verán, vamos a ver. Empieza la sociedad feudal con alguien importante en la cabeza, el señor feudal. Verán, chicos, no es que digamos, ¿no? No habían dueños, que solo el rey era el dueño de los terrenos. No, eso no existía. Sí habían ya obviamente propietarios de los terrenos. Ya habían personas que eran migrantes y que venían de otras ciudades o que venían de otros estados y que no tenían nada a su nombre. Entonces, verán, cogen y empieza ya la sociedad feudal, que pasamos de esclavistas a la sociedad feudal, pero acuérdense que todo esto va siendo arrastrado. En la sociedad feudal ya tenía características como tener propiedad privada, ya se fue con la característica de tener rey y esclavos. Y obviamente la sociedad feudal le va a aportar algo más a su propia sociedad. Y ese alguien más es el señor feudal. No es que se extinguieron los reyes. Existe una división de poder con el propósito de que haya un control de todos los campesinos que existían en ese tiempo. Entonces, digamos, la sociedad feudal. El señor feudal es lo que nosotros nos imaginamos como el dueño de una hacienda de hectáreas y hectáreas de terreno. Entonces llegaba el campesino migrando de otro lugar, de un campo o de la misma ciudad de Roma hacia esa hacienda y decía, vea, le iba a rogar que le dé trabajo y le decía, vea al señor feudal, me puede ayudar con un trabajo. Y el señor feudal le dice, sí, claro, nosotros aquí tenemos trabajo, aquí lo que más sobra es que hacer, es de aquí, de hacer. Entonces todo el mundo empezó a ir o a ser parte de la hacienda feudal. Así se llama, recuerden, ¿ya? Vamos a ver, Alexandra, ¿qué es una hacienda? Alexandra Acurio, ¿qué es una hacienda? Un terreno grande. ¿Un qué? Terreno. A ver, una hacienda es aquella que tiene por lo menos mínimo 1 kilómetro de terreno, ¿ya? Ese kilómetro de terreno obviamente antes no solo era uno, eran 20, 30 kilómetros de terreno, era una barbaridad. A veces el señor feudal ni siquiera sabía lo que tenía en terrenos. Pero sin embargo decía, por ejemplo, a ver, verá, yo voy a tener, 40 empleados. Por cada cuadra que yo tengo de terreno voy a tener un empleado. Entonces, el empleado o el campesino que le venía a pedir trabajo le decía lo siguiente, a ver, verá, esta cuadrita es suya, va a ser suya, de su propiedad, verá. Yo le voy a regalar, pero me tiene que pagar de alguna manera. ¿Cómo me va a pagar? Con trabajo honesto. Entonces le decía, verá, venga, haga su casita aquí, no hay problema, pero me va a tener que sembrar. Yo de esta cuadra de terreno sacaba, digamos, 100 quintales de papas. Entonces usted mensualmente me va a dar, no me va a dar 100 porque usted también tiene que comer. Usted me va a dar solo 90 quintales de papas. Bueno, el señor, el campesino, que ya dejó de llamarse, irán anotando, que ya dejó de llamarse campesino en el momento en que acepta el trato con el señor feudal de que por 1 cuadra de terreno él iba a trabajar
dando 90 quintales de papas mensuales, ya dejó de llamarse campesino a llamarse siervo de la gleba, con S, siervo de la gleba. En el momento en que se empieza a llamar siervo de la gleba ya, él empieza a ser parte, él es parte de las haciendas. Entonces, llega el primer mes, le va excelentemente bien, la primera cosecha, 90 quintales, perfecto. El señor feudal, contentísimo, le dice, vea, he cogido un buen trabajador, estoy contento de que estés aquí y tal. ¿Ya? Siguiente mes, ya no le tocaba sembrar papas, ahora le tocaba sembrar maíz, y así, sustantivamente. Cuando tenía que entregar los 90 quintales de maíz, hubo una helada y se murieron absolutamente todo lo que había en el terreno. Cuando se muere todo lo que había en el terreno, él se queda con una deuda de 90 quintales de maíz. Siguiente mes no podía pararse, le dice, no, tranquilo, mijito, si no tienes para pagarme los 90 quintales, ya me has de dar pues de algún rato. Eso ya era una deuda pues con el señor feudal. El siervo de la gleba ya tenía una deuda. Y el señor feudal sigue, entonces, sigue diciéndole, verás, el siguiente mes me vas a sembrar alberjita y esa alberjita me vas a tener que dar solamente 20 quintales, ahora ya no te voy a pedir 90, te voy a pedir 20. Bueno, y así. Entonces, es igual ese mes de los 20 quintales de la arveja, cuando empieza a sembrar, cosecha solamente 10 quintales. Entonces ya le debe otros 10 quintales. Ahora, ¿cuántos quintales le debía? A ver, Jordan, ¿cuántos quintales le debía? Perdón, ¿Cuántos quintales de papas, sí, de maíz le debía al señor feudal, el siervo de la gleba? no le puse atención, se le escuchó entrecortado, Liz. ¿En serio? ¿Todo el mundo me escuchó entrecortado? No, no, es mi internet, que estaba con 2 linitos de internet, pero ya está bien. Ya, de nuevo voy a repetirles, verán. Empieza ya a trabajar el siervo de la gleba, irán anotando el siervo de la gleba, en la hacienda del señor feudal, pagando una cuadra de terreno que le iba supuestamente a regalar, que le iba a cambiar por trabajo al señor feudal. Entonces él le empieza a sembrar. El primer mes le dijo que le debía 90 quintales de papas, que ese terreno era muy productivo y que él le daba 100 quintales de papas, pero como el señor feudal era bueno, le iba a regalar 10 quintales de papas y solo le tenía que dar 90. El siguiente mes, bueno, todo perfecto, todo bueno, el terreno perfectísimo, le salen los 100 quintales de papas, se queda con 10, da 90, y en el momento del segundo mes le pide que siembre maíz. El maíz de la misma forma, 100 quintales tenía que sacar, pero hay una helada y se le muere todo. Ya no le queda ni para comer él. Entonces no puede pagar y le va y le dice al señor feudal, vea, lo que pasa es que pasó esto. Tranquilo, mi hijo, algún rato me has de pagar. Ya, le debe. Siguiente mes, arveja, ese es el tercer mes. El arveja le dice que tiene que darle solo 20 quintales, empieza a sembrar y bueno, no fue tan productiva la tierra y solo saca 10 quintales. De la misma manera, llega a donde el señor feudal y dice, tranquilo, mijito, cógete 5 quintales, yo solo voy a coger 5. Ya, y así. Entonces las deudas que él iba acumulando de mes a mes, porque todos los meses le tenía que ir debiendo algo, el siervo de la gleba, el señor feudal, dice que se hicieron impagables. Es decir, que le debía 2 millones de papas, les debía 3 millones de maíz. Imagínense, era mes a mes las deudas que se le acumulaba. Entonces dice que ni siquiera el nieto del siervo de la gleba que hizo el trato para el terreno podía acabarle de pagar las deudas del abuelo. Entonces ellos empiezan a ser esclavos de la tierra por las deudas que empezaron a tener. ¿Sí? A ver. Jennifer, le escucho su bella voz. Dígame un resumen rapidito de lo que ha sido esta parte del intercambio del feudalismo.
Ya que el siervo de Gleba que aceptó el trato del señor feudal y, y que cada mes tenía que dar 90 sacos de papas. Y el segundo mes no le dio producto y le debió 90 sacos de papas. Y al tercer mes solo le salió 10 sacos de alberja y cogió 5 él y 5 le dio al señor feudal. Y en total le debió, no me acuerdo la cantidad, pero era mucho y no pudo pagar el nieto del siervo de Gleba. Ya, bueno, más o menos sí. Verán, estas deudas, como les digo, no podían ya pagar ni siquiera los nietos. Es decir, que cada mes iban acumulando 10 quintales, 20 quintales, 5 quintales, y así se iba sumando. Y dice que el señor feudal tenía unos libros escritos de las deudas enorme, una biblioteca de las deudas que tenían de las personas que trabajaban con él. Entonces era algo gracioso porque ya cuando el señor feudal estaba cansado de tener la hacienda, él cuando vendía la hacienda vendía con todos los trabajadores o todos supuestamente los señores feudales, vendían con todos los siervos de la gleba. Entonces ellos ya eran parte de la hacienda, se empiezan a convertir en esclavos de la tierra, ¿sí? Entonces espero que me hayan entendido. Estas mismas personas que se llaman siervos de la gleba no podían ser el 100% controlados por el señor feudal. Por eso se crea lo que es el vasallo. El vasallo es como quien dice el capataz de la hacienda. El capataz es el que controla a todos los empleados de la hacienda, a todos los siervos de la gleba, y él es quien les obliga obviamente a pagar las deudas del siervo de la gleba hacia el señor feudal. El vasallo era como quien dice una persona era la mano derecha del señor feudal y era el que le ayudaba en todo. Cuando el señor feudal no estaba en la hacienda, el vasallo era el que cogía o ponía orden en la hacienda, ya en el terreno, en el feudo. Por eso vamos a ver que muchos dijeron, no puede ser esta vida de pasar de ser esclavo para un rey a pasar a ser esclavo de las tierras. A mí no me gusta eso. Entonces, habían otras personas que, como toda la vida, ha habido otro tipo, aparte obviamente del comer, del que hayan producción en los terrenos, habían otras personas que hacían servicios varios. Por ejemplo, hacían quesito, hacían pan, hacían la ropa, ¿ya? Entonces ellos empiezan a sobresalir en la sociedad feudal. Ellos empiezan a tener dinero, a acumular dinero, porque obviamente cuando yo iba a la tienda, cuando yo iba a la panadería, tenía que ir a pagar dinero o tenía que pagar ciertas cosas si me regalan o si me dan un servicio, ¿ya? Entonces el siervo de la gleba, si compraba, digamos, compraba 10 panes, tenía que pagar con, qué sé yo, 10 libras o 20 libras de arveja, ¿ya? Entonces eso era un intercambio económico que sucedió en el feudalismo porque no había dinero contante y sonante en las manos de los siervos de la gleba. O sea, ellos no tenían dinero. Ellos lo que tenían eran productos para poder intercambiar. Entonces, estos productos empezaron a ir siendo llevados a todos, por ejemplo, a los panaderos, a los costureros o a las costureras, para poder hacer el intercambio. ¿Y qué hacían ellos? Les cogían los productos y luego iban a vender en las grandes plazas para poder tener, y que ya se convirtieron en los primeros mercadillos de ya como tal en la sociedad de la Edad Media. A ver, ahora sí, a ver. ¿A quién le pregunto? Jordan ya habló. Andrea Camila Chávez. A ver, Andrea. Coménteme, ¿qué era la sociedad feudal? Bueno, en la sociedad feudal empieza a existir el señor feudal, quien era el dueño de grandes haciendas. Y
por él empiezan a existir los siervos de la gleba, que eran las personas que venían, como decir, del campo a la ciudad y le pedían trabajo a este señor feudal y el señor feudal les cambiaba un pedazo de su tierra por lo que ellos producían. Pero estos siervos de la gleba no podían producir todo lo que el señor feudal les pedía y empezaban a crear deudas y estas deudas iban de generación en generación, por lo que se terminaban convirtiendo en esclavos de la tierra. Eso, exacto, muy bien. Y los Ya, vasallos eran perfecto. los que hacían que ellos paguen las deudas, que eran la mano derecha del señor feudal. Ya. Dicho eso, muy bien, le felicito. Ahora, verán chicos, se acaba de dar cuenta que existen aquellas personas que no todo estaba perdido, no todo el mundo iba a ser esclavo de la tierra. Habían otras personas que eran cuenta propia. ¿Qué significa ser cuenta propia? Que tenían su propio. Ya, por ejemplo, el tendero. El tendero, él vendía, obviamente, vendía sus productos ya industrializados y así, o manufacturados. De hecho, dice que todas aquellas personas manufactureras crearon lo que se llama el éxodo urbano. Vamos a ver, verán chicos, empieza ya a haber un constante ya abandono de las tierras o ya se iban escapando de las deudas o cosas así. Entonces, ya. Entonces, estos cuenta propia empiezan a crear su propio capital y ya empiezan, chicos, a tener esta ideología de que existe o que podría existir aquellas personas que pueden ser independientes. Ya. Ya, entonces estos ya cuenta independiente empiezan a tener un capital solo ellos. Entonces vamos a ver que existe una creación de una cuenta o como un capital que empiezan a generar ya aquellas personas que existen ya por sus propios medios, empezaron a vender ropa, empezaron a vender zapatos, empezaron a vender ya pan. Entonces ellos empiezan a acumular un capital. ¿Qué significa un capital? Un dinero. Ellos ya hablaban de dinero, de oro, de diamantes, que ellos generaron a través de su esfuerzo. Entonces, en algún momento, un cuenta propia o una persona independiente que no era siervo de la gleba, sino que era independiente. Él no era ni vasallo ni siervo de la gleba, solamente él trabajaba en un mercado vendiendo sus productos y él ya tenía dinero. ¿Ya? Entonces empieza a decir, verán, en el momento en que yo tenga ya en el momento en que yo tenga ya mi propia cuenta o mi propio dinero, mi propio capital, voy a tratar de comprarme un terreno, voy a tratar de comprarme una casa. Entonces, el cuenta propia, el independiente, el comerciante como tal, él iba a comprar
un terreno. ¿Y a quién le tenía que ir a pedir el terreno o ir a comprar el terreno? Es al señor feudal. Entonces, como ellos eran los únicos hacendados, dueños de los territorios grandes, ellos decían, vean, no queremos que nos venda su hacienda, queremos que nos venda solamente una parcelita de tierra, ¿verdad? Nosotros queremos una parcela de una cuadra de terreno. Y el hacendado o el señor de feudal le decía, no, yo no necesito su dinero, yo tengo mi dinero propio, yo no necesito vender. Y de hecho, todo el mundo, si no era señor feudal como tal, no podía comprar ningún terreno. Entonces, eso hizo que las personas que habían migrado de la ciudad al campo empiecen a hacer un éxodo rural, a migrar desde el campo a la ciudad. Esas ciudades de estado, como Roma, que estaban abandonadas porque nadie quería vivir ahí por la hambruna y porque estaban ya los bárbaros germanos que para ese tiempo ya habían abandonado esos terrenos o esas tierras, empiezan a comprar sus casas y sus terrenos ahí. Y así es como empiezan a ver ya lo que se llama el capitalismo. ¿Por qué? Porque las personas ya empiezan a tener su propia capital, sobre algo que se supone que, que tenían, por ejemplo, verán chicos, el capital ya tenían sobre las cosas que ellos hicieron, sobre el servicio que ellos hicieron, ¿ya? Ya chicos, entonces eso. A ver, verán chicos bellos, yo les había, a ver, espérenme un momentito. Listo, verán. Entonces vamos a ver ahora, chicos, que gracias a esto vamos a ver del capital, de los cuenta propia, empieza ya el feudalismo como tal a caer. O sea, se terminó el feudalismo y las sociedades económicas empiezan a cambiar. Y ahí es donde empieza ya la edad contemporánea. Sí, hemos hablado de las sociedades económicas desde el punto de vista desde el punto de vista mismo de la economía, ¿sí? Y esta Edad Media, vamos a ver, hay otros puntos, otros aspectos más importantes que vamos a verlos en unos momentos. Déjenme un ratito. Verán, quiero saber cuántos que saben ustedes de esta materia, por eso he preparado. Si ustedes ven aquí mismo, entran a la página, ahí les dice que existe un cuestionario. Entonces, antes de seguir a lo que es la Edad Media, para poder enfatizar en las cosas, necesito que me hagan, en lo que sobra del tiempo, que me hagan este simulador, ¿sí? Por favor, ingresen y me dicen si tienen acceso. Profe, es la prueba que dimos el viernes. Es la misma prueba. Sí. Espérenme un ratito, son mismos. Ya, ok. Ahora chicos, bueno, viendo esto, vamos a seguir, les voy a seguir explicando entonces lo que es aquí mismo, lo que es el capitalismo de una vez, para que tengan claro eso, ¿ya? Miren chicos, entonces vamos a ver que ya en el momento en que se acaba ya el éxodo, que se acaba ya la sociedad feudalista, todo esto va a ser arrastrado a la sociedad capitalista. A ver, alguien que me diga qué significa, por qué se llama capitalismo. A ver, vamos a ver por aquí.
Joana, dígame. ¿Qué es el capitalismo? ¿Vivimos en capitalismo nosotros? Sí, ¿Por qué? porque es un sistema social, o un sistema económico en el que estamos viviendo. ¿Con qué características, pero estamos viviendo, pero cuáles son las características principales? Por ejemplo, yo les decía, las características del feudalismo son que existían esclavos de la tierra, ¿no es cierto? Que habían personas que trabajaban para el señor feudal. Ahora el capitalismo, ¿cuál es su característica? La economía, porque, o sea, si no tenemos un sistema de movimiento económico, no podemos llegar a tener algo. Ya, el intercambio económico. Verán, el intercambio económico en la sociedad capitalista nos damos cuenta que es una barbaridad. El control de poderes y todo lo que habíamos hablado antes, por ejemplo. De la sociedad esclavista tenemos la herencia, el poder. De la sociedad esclavista tenemos ya al capital, al señor capital. ¿Por qué les digo el señor capital? Porque él representa el rey en la sociedad capitalista, el señor capital. Sí, el señor capitalista. Y vamos a ver que en el feudalismo ya el trabajo que es se desvaloriza totalmente el trabajo. Y eso es una de las características que abarca ya la sociedad capitalista para el Estado, ¿sí? Empieza a ver que existe, mientras más dinero tiene una persona en el capitalismo, más poder tiene a su favor. Ya, en el momento en que tiene bastante poder, ¿sí? O bastante capital, una persona empieza a tener poder. Porque, digamos, una persona se puede poner una empresa. Digamos, hablemos de la empresa de Claro, que es una transnacional. ¿Qué significa transnacional? Que existen en muchos países. Por ejemplo, Claro existe en México, existe en Venezuela, existe en Uruguay, existe en Ecuador y existe en gran parte de Latinoamérica, ¿ya? Entonces vamos a ver que esta transnacional tiene un solo dueño. Algunos inversionistas, pero un solo dueño. Díganme ustedes, ¿cómo es que el dueño de Claro, de la telefonía Claro, dígame Cintia, ¿cómo es que el dueño de Claro tiene poder? ¿Por qué tendrá poder? Aparte de porque tiene dinero, ¿por qué tiene poder él? Porque puede decidir sobre los esclavos. ¿Tendrá esclavos? En la sociedad capitalista tendremos esclavos, seguro. En realidad, chicos, no se llaman esclavos. Ahora van a llamarse el proletariado. El proletariado son aquellas personas que trabajan por sueldos básicos, sueldos por debajo del básico, que ayudan al movimiento en sí de todo el mundo, ¿sí? De toda la burguesía, y que ayudan a mantener las empresas. Por ejemplo, obviamente la empresa de Claro va a tener proletariado porque tiene aquellos asesores de venta que trabajan por el sueldo básico y que trabajan a veces trabajan más de 8 horas y que no se les reconoce. Entonces, esas personas, por ejemplo, que tienen una empresa bananera, que cogen personas como peones, campesinos peones, que trabajan durante 10 horas o más y solamente son reconocidos con $270 porque ellos no tienen estudios. Eso se llama capitalismo. Que una persona no remunere la cantidad que debe remunerar a alguien, no remunera la cantidad que debe remunerar a alguien y por lo tanto no va a remunerar por la cantidad de conocimiento que tenga, por la cantidad de estudios. Entonces, una persona, pero eso no quiere decir que una persona sin estudios no puede tener algo a su poder. Tenemos el claro ejemplo del señor Lazo. El señor es bachiller y él tiene a su cargo una empresa que es pública, ¿sí? Les digo pública, claro que es privatizada, pero es pública porque tiene la atención al público, ¿sí? Y que vamos a ver que tiene más de 1,000 o 2,000 empleados en el Ecuador y no necesariamente quiere decir que exista
que el poder vaya de la mano con la escolarización. Eso solamente cuenta para aquellas personas que son parte del proletariado y no de la burguesía. La burguesía puede tener mucho dinero y no tener, como les digo, mucha educación, pero el proletariado sí debe tener educación para poder llenar los cargos que genera la burguesía. ¿Sí me entendieron? A ver, le voy a preguntar a Daniela Espinosa. A ver, Daniela, ¿me puede repetir lo que le dije o quiere una nueva explicación? Daniela. Diego Inca. A ver, Diego, dígame, por favor, de lo que les expliqué, ¿me puede dar un resumen rapidito? A ver, chicos. Hablen, tengan la bondad. Profe, ¿puede volver a explicar de nuevo? Ya, listo. Miren, chicos, verán. La sociedad capitalista tiene algunos factores importantes. Claramente, vamos a ver que la sociedad capitalista tiene como principal apoyo el capital por el poder. O sea, mientras más dinero tenga una persona, más cantidad de poder tiene sobre otros, como les había dicho. El dueño de una empresa, les había puesto un ejemplo, como la empresa de Claro. Esta es, por ejemplo, el dueño es el burgués o es parte de la burguesía, porque todas aquellas personas que tienen mucho dinero se llaman burgueses. Ya, el burgués es aquella persona que tiene mucho capital y puede tener a su, no sé, a su diestra o a su disposición empleados que son parte del proletariado. Ese proletariado gana menos, gana el básico o gana menos del básico y necesita tener, verán, el proletariado siempre necesita tener experiencia, necesita tener estudios y necesita obviamente tener la predisposición de trabajar para el burgués. Y él va a ser el que genere el dinero para la burguesía. Quiere decir que yo como trabajadora, digamos, trabajadora del Banco Pichincha, cajera, soy cajera, vengo a trabajar todos los días, soy parte del proletariado porque yo gano un sueldo básico o gano un poquito menos, un poquito más del sueldo básico. Pero yo no puedo llegar en toda mi vida a tener la misma cantidad de dinero que tiene mi jefe, el dueño del Banco Pichincha, porque él es parte de la burguesía, hace que trabajen otras personas para que me den dinero o para que me generen dinero. Ahora sí está claro. ¿O necesitan otro ejemplo? A ver. A ver si les dije. ¿No? A ver, verán chicos, las personas que no hablen, cuando yo les estoy preguntando algo, les voy a sacar a la sala de espera. ¿Ya? A ver. Listo, vamos a ver. Diego. Listen. Dígame. Listen, quería solamente saberme una. En sí, la sociedad del capitalismo es sobre las personas que remodelan por alguien, ¿verdad? Y también por el proletariado que es tener estudios. Hay dos clases sociales. Hay dos clases sociales en el capitalismo. Se supone que nosotros debemos saber por demás del capitalismo porque nosotros vivimos en él. Existe la burguesía, que son las personas adineradas, dueñas de empresas que dan trabajo al proletariado.
¿sí? El proletariado somos nosotros, aquellas personas que ganamos el básico o un poquito más del básico para, como les digo, generar o que otros individuos que sí son de la burguesía se enriquezcan con nuestro trabajo. Y el capital que les da el poder va a crecer en la burguesía por el trabajo del proletariado. ¿Sí? ¿O todavía no está claro? Vamos a poner otro ejemplo. La empresa de KFC. La empresa de KFC es de uno de los inversionistas que le compró ahorita al dueño, al que ustedes le ven siempre, al viejito, el que está en la marca registrada obviamente del KFC, le compró a él. En ese momento en que le compra la empresa, él pasa a tener empleados que son el proletariado. Empleados que trabajan por el sueldo básico o tal vez un poco más del sueldo básico. Pero en toda su vida no generarán la cantidad de dinero que él puede generar con esa empresa, porque él tiene una empresa transnacional que hay en muchos países y que hay de manera mundial es decir, la comida rápida de KFC, y que ese dinero que él está acumulando solamente va a ser para aumentar su poder, para poner otras sucursales, para aumentar su negocio, que nunca va a ser para el proletariado, que solamente gana $300 mensuales en el caso de Ecuador, o $390 mensuales, y que ellos al mes podrán ganarse $1 millón o $100,000, que es una cantidad exorbitante en los oídos del proletariado. ¿Sí me entienden? Entonces, aquella persona que haya formado su capital en gran medida va a ser la burguesía. Y aquellas personas que solo trabajan por un sueldo básico o por menos o por más, sí van a ser el proletariado. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Ahora sí me entendieron. ¿Ya? A ver, Alexandra Curio, dígame, ¿entendió? Dígame sí, un poquito, un resumen pequeñito. Ya, profe. A ver, diga. A ver, Daniela Espinosa, dígame, cuénteme. Para mañana les traigo un ejemplo. Pueden ver los videos también que están aquí. Para mañana les traigo un ejemplo gráfico, porque no creo que me están entendiendo muy bien. A ver, diga. A ver, Joana. Ya, lo que yo le entendí era que el capitalismo tenía como principal apoyo el capital y que el dueño de los burgueses es aquella persona que tenía mucho dinero, mucho ingreso de su capital. También tenía el bueno, no me acuerdo esa palabra. Proletariado. Ajá. Si Eso. ingresan ahí al PowerPoint, a la presentación, ahí está Ya, ahí ellos está. necesitaban tener experiencia, necesitaban tener estudios y tenían que estar a las órdenes del burgués. ¿Ya? ¿Qué más? Y hasta ahí nomás lo entendí, profe. Ya, bueno, chicos. Entonces vamos a ver que existen, como les digo, dos clases sociales, que es el burgués, el adinerado, en el capitalismo, y el proletariado, que somos nosotros, el pueblo, que trabaja día a día para poder tener el pan a su mesa. Y obviamente el burgués se está enriqueciendo o sigue haciendo dinero con el trabajo del proletariado. Sí, de hecho casi dijo todo, ¿ya? Y vamos a ver, chicos, que ya existe. Obviamente en el capitalismo hay un éxodo rural
importante, porque todas las personas van a tratarse de ir a los lugares donde existen mayor economía de su país o de otros países. Por ejemplo, hay éxodo rural desde Esmeraldas, desde Riobamba, desde las ciudades más pequeñitas, por ejemplo, Huano, hacia lugares más crecientes económicamente como son Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, esos lugares son los que van a ascender su crecimiento demográfico por la migración. ¿Y que por qué piensa la gente que mientras más grande sea la ciudad, más economía tiene? ¿Sí? Ese es el éxodo urbano. Ahora en la sociedad socialista, hay algo importante en la sociedad socialista, chicos, que dice que se va a promulgar la igualdad, que en el caso ya de la sociedad socialista ya se va a extinguir el dinero, se va a extinguir el gobierno y se va a extinguir la policía, ya no van a existir, o sea, ya se rompen los lazos con el Estado, ya no va a existir un Estado que y que va a pelear porque ya no haya dinero, que no haya gobiernos y tampoco haya la policía. Si se supone que se maneja la igualdad nacional o la igualdad del mundo, se va a decir que aquellas personas que tenían demasiado dinero, demasiadas cosas, van a repartir sus bienes. Aquellas personas que no tenían, ahora van a tener todos por igual. No importa si antes era adinerado, ahora en la sociedad socialista vamos a tener todo lo mismo, pero es un sueño, chicos, que está muy lejos todavía, porque las personas no piensan que la sociedad socialista sea o esté, esté haciendo algo bueno, o que se esté peleando algo bueno, porque imaginémonos nosotros con nuestro pensamiento socialista, que yo les díganme. La señorita, ¿cómo se llama? La señorita Curio dijo que que se le había ido el internet, por eso no le respondió, que está intentando conectarse. Pero ya le admití, pues, ya debe estar aquí en clase. Sí. Sí está. Ya, entonces vamos a ver, chicos, que la sociedad socialista que va a partir de la sociedad capitalista, que ya se va a romper, que no hemos visto, chicos, sociedades socialistas hasta aquí, que se supone que está en materia nada más, que la sociedad socialista va a ser de igualdad. Vamos todos a tener lo mismo, que no es que ya no van a existir trabajadores, sí van a existir. Por ejemplo, van a existir profesoras como yo, van a seguir existiendo si su papito es electricista, si son por ejemplo, si son panaderos, van a existir todos los trabajos. Lo que no va a existir es dinero. Ya no va a existir gobierno que regentee los impuestos, no va a haber personas que cobren dinero por las cosas que hacen. Se va a pagar con fuerza de trabajo, por ejemplo. Yo vengo y trabajo gratis para ustedes porque ustedes necesitan educación y porque yo sé que uno de sus papitos bueno, la gran cantidad de sus papitos están trabajando por mí, porque algunos van a ser electricistas, me están dando la electricidad en mi casa, otros van a ser agricultores y me están dando la comida de todos los días y así. Entonces voy a trabajar, yo voy a dar mi fuerza de trabajo porque otros también están dando su fuerza de trabajo para yo poder vivir. ¿Sí me entendieron? A ver, Diego, a ver, dígame. ¿Qué entendió de la sociedad socialista? ¿Cuál de los dos? De la socialista. No, ¿cuál de los dos Diegos? A ver, Diego Fierro. Ya que el socialismo se basa en la igualdad, o sea, se intentaría eliminar lo que es dinero o gobierno ¿Ya? o sea, para hacer toda una sociedad equitativa. ¿Ya? Sí, está peleando la igualdad. Sí, está muy bien. ¿Y por qué personas como yo, profesoras, seguiríamos trabajando? O sea, por brindar, o sea, como nos dijo,
o sea, que nos puede servir a lo que, o sea, como le explico, usted nos puso un ejemplo, por ejemplo, no de esto, sino de que a un agricultor para luego que nos dé, o sea, los alimentos. Claro, muy bien. Vamos a seguir brindando nuestra fuerza de trabajo porque otros también van a brindar su fuerza de trabajo para que la sociedad siga su curso. Muy bien, Diego, perfecto. Ahora vamos a ver una sociedad que se llama el paraíso de las sociedades, que se llama la sociedad comunista. Ya no va a pelear la igualdad, va a pelear la equidad. Miren, chicos, la igualdad significa que todas las personas tienen que tener lo mismo, todas las personas van a recibir lo mismo. Y esto es controversial porque decían que existía el socialismo del siglo XXI en Cuba, y la sociedad, el socialismo del siglo XXI decía que todas las personas tienen que tener lo mismo. Entonces, como todos tienen que tener lo mismo, a todas las familias se les daba para que sobrevivan durante un mes una libra de arroz, un pollo, sí, un pollo pelado. Iban a darles 4 libras de papas y así. Tanto si yo tenía un hijo como si otra familia hubiese tenido 5 hijos. Nos daban a todos igual. Entonces muchas personas dicen, es que la igualdad no puede ser buena, porque si a mí me dan lo mismo que le dan o que le van a brindar a otra persona que tiene un hijo y yo tengo 5 o 6 hijos, no va a ser lo mismo. No sirve la igualdad porque no me va a rendir para yo poder sobrevivir de una manera decente. Ahora, ¿qué nos dice la sociedad comunista? Existe la equidad. ¿Qué nos dice que es la equidad? La equidad nos dice que a todas las personas no se les puede dar lo mismo porque hay personas que tienen otro tipo de necesidades. Por eso, si una familia es de 6 personas, no va a tener que recibir 4 libras de papas, recibirá un quintal de papas o recibirá medio quintal de papas porque necesita alimentar a más personas. ¿Sí me entienden? Entonces, la igualdad con la equidad son algo diferente para la economía. Y dice que la sociedad comunista, que es el paraíso mismo de las economías, el comunismo ya pelea que no existe, obviamente ya no va a existir dinero, no va a existir Estado, ni siquiera va a existir trabajos, que todos van a hacer las cosas que tienen que hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver que ya no va a haber educación como hay educación ahora, ya no va a haber empleos, es que ya no va a haber doctores, vamos a ver que es una sociedad absolutamente absurda en algún sentido, porque si no hay profesiones, si no hay remuneración y si no hay formas que me den a mí lo que a mí me toca, ¿no es cierto? En algún momento va a tener o vamos a tambalear como sociedad, porque no tenemos obligaciones, no tendríamos obligaciones sobre todas las cosas que hacemos. Entonces vamos a ver que la sociedad comunista es controversial. Se dice que es el paraíso de la sociedad, de las sociedades económicas, pero no sabemos cómo van a ser. Ahora hemos visto comunismo aquí en el mundo, comunismo, por ejemplo, como el de Asia, y también el comunismo que se practicó luego del que ya se impuso el socialismo acá en Cuba. Y vamos a ver que es algo que no está sucediendo de una manera correcta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, eso es la diferencia de la sociedad comunista con la sociedad socialista. A ver, coméntenme, Daniela Espinosa, ¿qué ha sido entonces la sociedad comunista? Daniela. Ya, a ver. Teresita, a ver, cuénteme, ¿sí entendió? No, Lice, no lo entendí porque mi internet se me cuelga. Y yo estaba entrando y yo le iba a preguntar si podía explicar otra vez. Ya, listo, verán. La sociedad comunista, a diferencia de la sociedad socialista, no va a pelear la igualdad, sino la
equidad. La equidad es aquello que va a dar las cosas que se necesitan. No, no les van a dar a todos lo mismo. A las personas, por ejemplo, yo les hacía un ejemplo, que una familia de 6 personas no les van a dar la misma cantidad de comida como les darían a las personas que tienen solo, que las conforman solo 2 individuos. Entonces, si en la sociedad socialista les dan 1 libra de papas o 4 libras de arroz o un pollo para todo el mes de una persona que vive sola, y también le van a dar a una persona que vive con sus 6 hijos la misma cantidad de comida, obviamente va a tener hambre o se le van a acabar las cosas y no va a tener la cantidad suficiente para poder alimentarse. Pero si les dan medio quintal de papas, si les van a dar 3 pollos, o sea que si les van a dar la cantidad necesaria para alimentar a toda su familia, ahí sí sería algo que pudiera solventar a su familia. Pero el comunismo pelea también que ya no existan profesiones, que ya no existan armas, que ya no exista dinero y obviamente que ya no existan países, ¿sí? Que ya no existen límites entre países. Por eso yo decía que es algo un poquito contraproducente en el caso de que si ya no existen las profesiones y ya no existe nada, ¿cómo es que va a desarrollarse la vida misma entre las cosas que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a alimentarnos? ¿Cómo va a ser que nosotros nos vamos a educar si no va a haber profesionales? Y así, entonces nosotros nos ponemos a pensar que en realidad el comunismo no sé si es el paraíso de las economías. ¿Ya? Ahora sí entendió, Teresita. ¿O no entendió? ¿Sí me escuchó? Sí, Licen, sí, ahora sí, ya la entendí, la sociedad comunista. Ya. Ok, chicos. Entonces, ahora sí vamos a hacer una lluvia de ideas rapidito de lo que es. Les voy preguntando para ya irnos, ¿ya? Listo. A ver. Ok. Empezamos con Andrea Camila. Hola, Andrea. A ver, cuénteme algo de la sociedad primitiva. Está difícil, la economía es difícil, no es bonita, no es atractiva, pero así vamos. Bueno, la sociedad primitiva existió desde el inicio de los tiempos, desde que el hombre descubrió la agricultura. Y con ella también descubrieron lo que es la propiedad privada. Y con la propiedad privada se empezaron a crear las diferentes sociedades, debido a que como la propiedad privada es la que delimita los terrenos y lo que pertenece a cada persona buscaba satisfacer sus necesidades y ganar sus propias riquezas. Listo, muy bien. A ver, Joana Silva, vamos a ver. ¿Qué era la sociedad esclavista? ¿Qué tenía de características? Que los esclavos son aquellos los que tenían que acogerse a todo lo que les ordenaban las personas más altas que ellos. ¿Cuáles eran las personas más altas? El rey, los feudales, como se podría Listo. decir. No, no hay feudales en el esclavismo todavía. El rey era el que regenteaba todas las actividades de los esclavos. Muy bien. A ver, Irma, dígame, ¿cuál era la función del esclavo en la sociedad esclavista? Perdón, Lice, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cuál era el papel del esclavo en la sociedad esclavista? Era algo más o menos que tenía que, por un pedazo de tierra, ya era esclavo de por vida más o menos en una... No, eso es del feudalismo. Todavía no hablamos del feudalismo, sino de la sociedad esclavista, no del feudalismo.
¿De dónde provenían los esclavos? ¿Nacían esclavos? Sí, Irma. es que A ver, Daniel Espinosa, ayúdele. A ver, por favor, dígame qué es la sociedad esclavista. Los esclavos que vivían bajo el mando de los gobernantes prácticamente y tenían que hacer lo que ellos les dijeran. Ya. Jordan, ¿qué es la sociedad feudal? En la sociedad feudal se da el origen, como dice el nombre, el señor feudal, que era el dueño Ya. de una hacienda. Entonces ese señor daba trabajo a los campesinos que llegaban a pedirle trabajo y ahí se convirtieron se pasaron a llamar siervos de la gleda, que constaba que debían de trabajar en ese pedazo de tierra que les daba para que ellos vivan. Ya, tenían que trabajar por pagar, como quien dice, las tierras en donde ellos se quedaban, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Alison Castañeda. A ver, Alison, ¿cuál era la función del vasallo? El vasallo era la mano derecha del señor feudal, era el quien se encargaba de cobrar las deudas y cuando el señor feudal no se encontraba, él tenía el poder. Ya, perfecto. ¿Qué Génesis Montoya? Dígame, ¿qué significa éxodo rural? Los que migraban o esos, ¿Ya migraban a dónde? ¿Hacia dónde migraban? hacia los otros países. No, migraban desde el campo, desde la ciudad al campo. Ya, Jennifer Vargas. A ver, Jennifer, ¿qué es el éxodo urbano? Los que venían de ciudades grandes al campo. Sí, ¿y qué más hacían los de éxodo urbano? ¿Se acuerdan que yo les decía que iban de una ciudad pequeña a una ciudad grande, por ejemplo? Iban de Esmeraldas a Quito, ¿sí? Y eso pasó bastante en el 2000. Irán anotando, verán que les voy diciendo. Se migran de Esmeraldas a Quito en el 2000 una de las razones por las que emigraron fue porque estos individuos empezó en el país la dolarización. Y uno de los principales migrantes fue el señor o los señores de Esmeraldas hacia Quito. ¿Sí? Alexandra Curio, a ver, ahora sí hable. ¿Qué es el capitalismo? La sociedad capitalista. Tiene un carácter mercantil que es de dos o más personas que se unen para formar un bien común. O sea, si es que tienen una empresa. ¿Qué es la sociedad capitalista? No lo que está leyendo, sino lo que le dimos en clase. ¿Qué es la sociedad capitalista? O sea, de lo que yo más o menos a usted le entendí es de que en una empresa, cuando se quiere producir en otros lugares, se unen para formar más dinero o hacer mayor su producción. Sí, verá, más o menos sí. Las personas quienes trabajan para el burgués, que es el dueño de la empresa, son el proletariado y son personas que ganan el básico o menos o un poquito más. Esas personas que trabajan para el burgués, que es el proletariado, son aquellas que trabajan para generarle mayor ingreso al burgués. El burgués y el proletariado nunca van a ser iguales porque el burgués va a tener miles de millones de dólares, ya, mientras solamente el proletariado vive
del sueldo básico, un poquito menos o un poquito más, y si es necesario que tenga experiencia laboral, obviamente que tenga un título universitario o algún estudio y que tenga las ganas de trabajar por ese sueldo, ¿sí? A ver, Teresita, cuénteme, ¿qué significa ser, a ver, la sociedad socialista? ¿Qué es ser de la sociedad socialista? La sociedad socialista, me dijo. Sí. Ya, bueno, para mí la sociedad socialista es, digamos, opinar o dar, porque es que yo no estuve ahí en esa parte, Lisian, porque mi internet se me reconectaba. Por eso solamente... Entonces, de la comunista. De la comunista. ¿De esa le doy o cómo? Sí, de la comunista, dígame de la comunista, para que alguien me diga de la socialista. Ya, la comunista en sí es de que, digamos, prestan ayuda, pero no realmente es que dan la ayuda, digamos, a todas las personas cuando realmente se puede decir para todos, sino que dan hasta un cierto punto. Como usted lo puso en un ejemplo, si una familia tiene 6 miembros, no les van a dar para que estén, digamos, para que se puedan solventar para todos ellos, sino que van a tener un poco, un rango poco puede ser ahí. Y eso. Muy bien. Ahora vamos a la sociedad socialista. A ver, Cintia. Sí, Lisa. Cintia. Dígame la sociedad socialista. En la sociedad socialista, hay personas que tienen el mando y que contradicen. No. A ver, no lean lo que está en Google. A ver, ¿qué es la sociedad socialista, Diego Inca? Bueno, chicos, verán, hoy tuve que explicarles una de las cosas súper difíciles porque en la economía en realidad es algo intenso hablar de lo que es la generación de recursos y todo eso y es difícil, ¿ya? Pero vamos viendo solamente las cosas más importantes. Esto de las sociedades económicas que les acabo de dar hoy es absolutamente todo lo de economía que tienen que saber en su vida. ¿Sí? Por eso yo les decía que es la sociedad socialista, que es la comunista, que es el capitalismo. Y son cosas súper básicas. Por ejemplo, el socialismo, como no dijo ninguno de los compañeros del socialismo, es que ya no va a existir dinero, no va a existir gobierno, no va a existir ejército, obviamente no, se va a destruir el Estado porque ya no vamos a necesitar. Personas como yo vamos a trabajar no sin sueldo, porque hay personas como sus padres o ustedes que necesitan de mis servicios y sus padres dan servicios a otras personas, ¿ya? Entonces así van a trabajar los socialistas. Y el comunismo simplemente va a ser aquellos que van a darnos todo igual. Entonces, si sus papás ganan $300 mensuales, yo también ganaré $300 mensuales. O sea, todo el mundo va a tener el mismo sueldo. Hasta Bill Gates va a ganar $300 mensuales. ¿Sí se dan cuenta? Eso es el socialismo, ¿ya? Y el comunismo va a ser solamente que yo como individuo ya no voy a poder estudiar, ya no voy a necesitarlo, no voy a ser agricultor, no voy a hacer nada porque la sociedad misma va a saber qué es lo que necesita hacer. Sí, entonces si necesitamos agricultores, todo el mundo se va a volver agricultor en un tiempo. ¿Sí? Si necesitamos educarnos, todo el mundo se va a volver educador en un tiempo. ¿Sí? Y así van a ir según las cosas que necesiten. Por eso yo les decía, igualdad y equidad es algo muy diferente. Igualdad va a ser darle a usted que tiene un hermano, o sea, que son solo 3 en casa, les van a dar lo mismo, 1 libra de azúcar, 1 libra de arroz, 1 libra de papas para el mes.
Y a las personas que tienen, que tal vez les alcance, pero a las personas que tienen 8 hijos, 6 hijos, les van a dar lo mismo y eso se van a acabar en una semana todo lo que les den, porque todos nos están dando igual, pero no abastece a las necesidades de todos, ¿ya? Entonces, esos mis chicos bellos harán el resumen. Sí, la siguiente clase vamos a ver con ejemplos de esto. Vean el video y nos vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Así que linda tarde, chicos. Cuídense mucho. Chao. Chao, chicos. Hasta luego, Alicia, pase bien. Hasta luego. Chao, chicos. Chao.